El increíble mundo de Gumball regresa este 2025. Sí, parece que esto fue más un spoiler que un meme. No hay problema, presidente. Lo tendré en su escritorio en el año 2025. Estoy seguro que para muchos esta noticia es un War is over. Y no es para menos, ya que si eres seguidor del canal o eres muy fanático del increíble mundo de Gumball, eres consciente del lore que hay detrás de su regreso, y es que no es poco. Por lo menos una vez durante casi 4 años desde que fue anunciada la película, nos hemos estado comiendo bait tras bait tras bait. Primero relacionado con su película, anunciada en 2021. Cientos de miles de videos en todo internet hablando de información sacando sus teorías sobre de qué podría tratar, predicciones sobre cuándo podría estrenarse, y algunos más osados afirmaban el año y fecha exacta en la que supuestamente sería estrenada. Sí, el inicio de los años 20 para los fanáticos de Gumball fue una montaña rusa de emociones, y prácticamente la representación exacta era este episodio de Bob Esponja. Tendría que pasar un par de años para que todo ese foco y atención que tenía la película cambiase, ya que en el año del 2023 Warner Bros. Discovery daría a conocer como una de las principales joyas o una de sus grandes apuestas de esta nueva fusión, un nuevo proyecto de Gumball. No un spin-off, no una serie alterna, no. Esta nueva entrega empezaría exactamente donde se terminó en el año del 2019 con la 6ª temporada. ¿Recuerdas a Rob tratando de salvar a su universo del vacío y según él tratando de convencer a todos, entre comillas, de cambiar, de convertirse en una serie live action y así evitar que el mundo de Elmore fuera destruido, fracasando en el intento y dejándonos este final abierto o cliffhanger que supuestamente nos daba una entrada a lo que sería un proyecto más grande o una continuación, el cual en un principio sería la película, pero de eso hablaremos más adelante. Con el anuncio de esta nueva entrega durante los últimos casi 2 años, hemos visto o hemos tenido pequeñas pistas o anuncios oficiales que han soltado poco a poco, siendo el más relevante el hecho en el Festival Annecy del 2024. Donde el propio Ben Bukeled, creador de la serie, salió a mostrar al público asistente al panel lo que sería el primer episodio de esta nueva entrega, titulado The Burger, o La Hamburguesa en español. Episodio que para sorpresa de los propios fans, contiene una trama normal o acorde a la serie. Bueno, lo que se considera normal en Gumball, no existiendo ningún rastro de qué es lo que pasó con Rob o el comienzo de la destrucción de Elmore. Tan solo es un episodio donde Gumball y Darwin tratan de comer saludable, pero se dan cuenta que una empresa de hamburguesas es la que controla toda la comida de la ciudad, por lo que es imposible conseguir otra comida. Así, Darwin y Gumball están dispuestos a derrotar al jefe de esta franquicia, pasando por diferentes obstáculos para poder comer saludable. Además, también se abordó el tema del segundo episodio, el cual lleva el título de El Asistente. Un episodio que, según se reporta, transcurrirá en la escuela, algo que podría dar comienzo a lo que sería la trama de Rob. ¿O no? Como dato final de lo que se habló en ese panel del Festival Annecy, hubo un momento de preguntas y respuestas, y obviamente los fanáticos no perdieron la oportunidad de preguntar por lo que fue, por lo que será o por lo que es la película de Gumball. Ya para este momento habían pasado 3 años de su anuncio. Ben fue el encargado de responder, y lo hizo de una manera bastante abierta, ya que no confirmó la continuación o la cancelación de este proyecto. Tan solo dijo que a él le encantaría realizarla, pero que en este punto era algo que se veía muy a futuro. Toda la visión y toda la trama que tenía de ella en el año 2021 era algo completamente diferente a la visión que tenía de ella en el año 2024, derivado todo de la confirmación de esta nueva temporada. En pocas palabras, la película no está cancelada, pero tampoco es un proyecto que veremos de aquí a unos 2 años. Tendremos que esperar a que toda la 7ª temporada se estrene y a lo mejor un pequeño hiatus, lo que nos llevaría a un estreno más o menos en el año 2028. Después del festival pasaron unos meses y tuvimos una nueva noticia. Resulta que hubo una especie de filtración masiva, ya que Cartoon Network registró los títulos de los primeros 26 episodios de esta 7ª entrega. Los fanáticos se dieron cuenta de esto debido a que era información pública en una página del gobierno de los
Estados Unidos que tú mismo puedes comprobar, y he aquí el nombre de los 26 episodios de lo que parece ser la primera parte de la 7ª temporada. Así, llegamos al año 2025. 5 meses después de no tener ninguna información oficial, se especulaba que por la cantidad de episodios que tenía y por la peculiar y alta animación que tiene Gumball, que el tiempo de producción sería una barbaridad, siendo las estimaciones de su estreno entre el 2026 o 2027. Todo eso ha acabado. Recientemente, en una entrevista para el portal C21, el vicepresidente de Asociaciones Internacionales de Contenido y Estrategia de Contenido de Warner Bros. Discovery, Sean Henry, dio a conocer que la esperada 7ª temporada del increíble mundo de Gumball llegaría este 2025, 6 años después de su final. Aunque aún no se ha revelado una estimación más específica de en qué mes verá la luz, la confirmación de su llegada este año es un soplo de esperanza para todos aquellos que desean volver a disfrutar las locuras de la familia Watterson y de su peculiar mundo animado. ¿Eres consciente de esto? ¿Te das cuenta que una de las series que es parte de la trinidad de Cartoon Network, parte de esa segunda generación de oro, una serie que revolucionó a la industria con su manera peculiar de juntar todos los estilos de animación existentes en un mismo show, estará de regreso en tan solo unos meses? Esto ya no es una especulación y mucho menos es una teoría, es algo confirmado por el vicepresidente de contenido de Warner Bros. Por lo que también estamos a muy poco tiempo de ver algún tráiler o algún teaser por parte de CN o de Max. Créeme, este año todo internet va a estar hablando de Gumball. Y aquí es donde para mí comienzan a surgir las preguntas. ¿Cada cuánto veremos un episodio nuevo? ¿Será muy al estilo de un anime, un episodio cada semana? ¿O nos soltarán los primeros 26 episodios de golpe? Y viendo esta lista de episodios, ¿será que algunos son de relleno? Y si es así, ¿cuáles representan la trama principal? ¿O será que todos los episodios de esta primera parte se comportarán como episodios normales de la serie? Y serán los de la segunda parte los que estarán más enfocados en esa trama del vacío. Algo que también me llama bastante la atención, que creo que Ben Bukeled también es bastante consciente de ello, es que la mayoría del público que creció viendo Gumball actualmente ya no son niños, y hay una completa nueva generación que creció sin ver a Gumball en todo su esplendor. Entonces, esta nueva entrega, ¿a qué público estará enfocado? ¿Será más hacia un público adulto? ¿O tratarán de atrapar a esa nueva generación de niños que están más acostumbrados a consumir contenido rápido, contenido en redes sociales? Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque queramos o no, puede afectar cómo se desarrolla la trama de Gumball, o incluso cómo los capítulos son planteados. Conociendo Gumball y en mi opinión, probablemente harán alguna especie de crítica social de cómo literalmente somos este. Pero ¿qué tal si la serie se convierte en esto? Hay un punto bastante importante en la entrevista de Henry que a lo mejor podría darnos una pequeña pista de a qué público quieren dirigirse. Este destacó que la demanda del público de animación hacia Cartoon Network sigue siendo considerablemente alta. Los dibujos animados dominan las plataformas como YouTube Kids, donde el 6% de los niños menores de 6 años consumen este tipo de contenido. Sin embargo, reconoció que la competencia para captar la atención de los jóvenes espectadores es cada vez más complicada, por lo cual Cartoon Network se ha integrado a plataformas como YouTube o Roblox como parte de su estrategia digital. Estas declaraciones son un poco contrastantes o contradictorias con la actualidad que viven muchas series animadas en Estados Unidos, siendo eliminadas de su plataforma oficial o siendo vendidas al mejor postor. Tan solo hace unos días hablamos sobre cómo los Jóvenes Titanes en Estados Unidos fueron eliminados de Max. Y bueno, como cierre, adelantó que Cartoon Network adoptará un enfoque más flexible en asociaciones, mostrando mayor apertura en términos de cooperación y derechos de distribución, como lo que pasó con Isla del Drama. Esto quiere decir que Cartoon Network está más dispuesto a crear contenido con otras empresas, con otros estudios, no estar en una burbuja, sino colaborar con el resto del medio, tratando de abarcar el mayor público posible. Cerrando sus declaraciones con el compromiso de Warner Bros. Discovery en centrarse en diversificar su programación con un enfoque inclusivo, apostando por el resurgimiento del anime, la creación de nuevas IPs originales con personajes contemporáneos y el desarrollo de contenidos basados en libros, videojuegos y podcasts.
Y es por esto mi pregunta, ¿creen que Cartoon Network vaya a tomar a Gumball como una bandera para atraer a un nuevo público, a esa generación que se les está yendo a las redes sociales, y tratar de traerlos de regreso con esta icónica serie? Pero bueno, sin nada más que decir, esta es toda la información que hay hasta el momento del regreso de Gumball, desde cuando fue anunciada, los episodios filtrados y hasta cuándo va a estrenarse. En cuanto haya algún tráiler o algún anuncio oficial por parte de Cartoon Network, Max o Warner Bros., créeme que lo vas a tener aquí y analizaremos cada segundo, cada píxel de ese anuncio, tratando de descubrir todos los secretos. Así que no olvides suscribirte, darle like y unirte al canal haciéndote miembro, y que así puedas seguir trayendo contenido de cada vez más calidad. Ahora sí, sin nada más que decir, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.